Acaba de fallecer por un problema respiratorio y está aquí tirado fuera de la casa. Los estoy grabando. Aquí están los señores policías. Vino criminalística a hacer levantamiento de cadáver y me dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo de aquí, que hay que esperar un día más todavía con el cuerpo aquí abandonado en la vereda. Estas son las imágenes que desconciertan al mundo y le han valido duras críticas al presidente ecuatoriano Lenín Moreno. ¡Que esta peste se vaya! Aparecieron cuerpos abandonados en las calles de Guayaquil como consecuencia del colapso sanitario que desencadenó la crisis por el coronavirus. Las autoridades no estuvieron levantando los cuerpos en los domicilios. Totalmente estamos afuera y totalmente el cadáver los tenemos adentro porque tenemos 5 días esperando. Lo hemos cansado de llamar al 911 y lo único que los cogen y los dicen es que por favor, que ya esperen, que ya lo están solucionando y están coordinando, que esperen unos minutos, que esperen una media hora, 2 horas, pero ya estamos cansados de esperar. Mire, lamentablemente como tenemos nuestro cadáver aquí, ya son 5 días. Se vieron algunos cadáveres sin féretros. Necesitamos urgente ayuda. Este cadáver ya lleva 48 horas, un poco más de 48 horas. Ahí donde lo ven, ahí. Otros cubiertos solo con sábanas. Parece un cadáver, chicos. No la quieren atender, qué pena. Muchos videos de los cuales podemos dar testimonio que son reales. A 2 cuadras de mi casa, a 3 cuadras de mi casa, hay cuerpos tirados afuera de las casas, en las cajas, envueltos en plástico, esperando a que las autoridades sanitarias lleguen. Hay fallecidos también en los pasillos de los hospitales, cerca de los pacientes. Mi suegro murió de paro cardíaco. Lo tenemos en el Hospital Narcisista de Jesús. ¿Desde cuándo? Ya tiene 2 días. Entre los muertos hay víctimas de accidentes y distintas enfermedades, incluido el coronavirus. A raíz de las denuncias, la policía anunció que inició el levantamiento de cadáveres. Nosotros hemos recogido ya 380 cuerpos. Hemos recogido 380 cuerpos. Tras reconocer las dificultades que tiene para estas labores, el gobierno anunció, entre otras medidas, la construcción de un cementerio para enterrar a los fallecidos por coronavirus. Ecuador es uno de los países más afectados por el virus de Wuhan. Hace horas el número de muertos se elevó a 75 y el de contagiados a 2.240. Guayas registra el 69% de los infectados y en esa provincia, Guayaquil, registra más contagios. Estas imágenes pues nos han estremecido sin duda y para conocer de primera mano lo que viene sucediendo en Guayaquil nos comunicamos vía Skype con nuestro colega, periodista y conductor de Ecoavisa, Juan Carlos Aizprúa. Él está en Quito, pero nos va a informar qué está pasando, Juan Carlos, en Guayaquil. Buenas noches. Buenas noches, Marisol, a todos los televidentes, a nuestros queridos televidentes del hermano país de Perú, mandarles un abrazo fuerte desde acá. La verdad que es una situación bastante compleja lo que estamos viviendo los ecuatorianos, sobre todo familiares de personas contagiadas de COVID-19 y de quienes han fallecido. Ustedes ya lo retrataban en el reportaje anterior. Lamentablemente se ha vuelto un poco caótica la situación en la ciudad de Guayaquil. Es la capital de la provincia del Guayas, es la provincia con más casos de coronavirus. En la actualización hace pocas horas ya son 1.615 personas contagiadas de coronavirus en la provincia del Guayas. De esa cantidad, 1.116 casos. Y en Guayaquil, hasta el momento, solo en Guayaquil, 60 personas fallecidas. Sin embargo, los familiares de quienes han muerto por coronavirus están reclamando la lentitud de algunos hospitales de la red de salud pública para entregarles los cuerpos de sus familiares que han fallecido por esta enfermedad. Ahora, ¿por qué la cantidad? Sí. Sí, precisamente eso. Si son 60 fallecidos oficialmente, ¿por qué se habla de 380 cuerpos recogidos en las calles de Guayaquil? Justamente, Marisol, una información dada por la propia Policía Nacional, no por otras entidades del gobierno, sino por la Policía Nacional, es en los últimos 7 días
se han retirado 308 cadáveres de los domicilios, de las casas de la ciudad de Guayaquil. Un total de 308 cadáveres en los últimos 7 días. Esa es la información que ha proporcionado la Policía Nacional. Ahora, lo que han dicho las autoridades del Ministerio de Salud ecuatoriano es que no todos los fallecidos son por coronavirus. ¿Qué ha pasado en Guayaquil? Obviamente, al haber mayor cantidad de casos de contagiados, es mayor el número de personas fallecidas por este virus, pero también han fallecido personas por ejemplo, por cáncer o por algún otro tipo de enfermedad. Entonces, estas muertes se han unido también con las muertes por coronavirus. Y claro, en un proceso normal, en un país sin una emergencia sanitaria, cuando un familiar fallece, muere, muerte natural, alguna enfermedad que lo desahució un médico, obviamente llamas a la funeraria, contactas a la funeraria y viene todo el proceso de la velación y del sepelio. Pero por como estamos en una emergencia nosotros, sanitaria, nosotros y el mundo, obviamente ese no es el procedimiento y hay que esperar que vaya un equipo de criminalística, un equipo forense para retirar el cadáver. Ahora, todos los sistemas, Juan Carlos, han colapsado, tengo entendido, correcto, ¿no? La morgue, sí, los crematorios. ¿Cuál es el protocolo, por ejemplo, con estos 308 cuerpos? Porque me imagino que tendrán que hacerles autopsia. Correcto. El tema es que cuando obviamente el fallecimiento es dentro del hospital y por coronavirus, el proceso es mucho más rápido porque se sabe que esa persona falleció por este virus. Pero ¿qué pasa cuando la persona fallece en la casa? Ahí es mucho más complicado porque al cuerpo hay que hacerle la prueba de COVID-19. Yo como familiar puedo decir murió de una gripe, murió de neumonía, de un paro respiratorio, pero ¿cómo sé si en efecto murió por COVID-19? Solo dentro de los hospitales tienen la certeza, obviamente, las personas que estaban con pronóstico reservado, Marisol, tienen la certeza, obviamente, de que han muerto por coronavirus, pero en las casas no hay. Entonces, eso hace que el proceso vaya mucho más lento hasta hacerle las pruebas y tener los resultados de estas personas. En el caso de que den positivo, los cuerpos den positivo y la autopsia, como tú mencionas, haya esta infección dentro de los pulmones, esta neumonía, obviamente tiene que ser cremado el cuerpo. Pero ¿qué pasa con los otros fallecidos por otro tipo de dolencias? Las autoridades están habilitando en un camposanto en Guayaquil, están habilitando el espacio. ¿Qué pasó en Guayaquil? Porque Ecuador, tengo entendido, cerró fronteras antes que nosotros, antes que Perú. ¿Qué no ha funcionado? ¿Por qué hay este colapso? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué han fallado de alguna manera los ciudadanos para que también nos pueda servir a nosotros, los peruanos, de experiencia? Cuéntanos, por favor. Mire, ustedes... espero que estén a tiempo aún, Marisol. Aquí hubo dos factores. El primero es que cuando se confirmó el caso número 1, que ya por cierto falleció, la paciente, una persona que llegó desde España, que el 29, fue un sábado 29 de febrero, si no me equivoco, una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil, y la ministra de Salud de ese entonces dijo, tenemos ya el primer caso de coronavirus en el Ecuador, es una paciente de tales y tales características. ¿Qué pasó? No se tomaron medidas. De pronto, en los siguientes días, 5 contagiados, 10 contagiados, 25 contagiados, y no se tomaron medidas. ¿Qué sucedió? En los aeropuertos más grandes del país, tanto de Quito, que es la capital, y Guayaquil, que es otra de las ciudades más pobladas, seguía llegando gente de España, de Italia, de Nueva York, de la Florida, por ejemplo, de México, de Centroamérica. Y el único control que había era una mesa que tenía el Ministerio de Salud con 2 funcionarios que chequeaban a los pasajeros. Claro, los revisaban. no se tomaron las medidas en los aeropuertos. ¿Y los ciudadanos hoy en día se encuentran en cuarentena? ¿Están cumpliendo con la cuarentena? Sí, han hecho un balance que entre el 70 y 80% de la población ecuatoriana, de los 17 millones de ecuatorianos, estamos cumpliendo con el aislamiento. Pero también se ha detectado, y nosotros los periodistas, cuando hacemos recorridos en las ciudades, nos percatamos que en las periferias hay mucha aglomeración. Claro, la gente el no comercio está sigue activo, correcto, y esto pasa mucho pues en ciertas poblaciones. Y eso tiene que ser un compromiso de todos, porque el aislamiento es lo único que de alguna manera va a funcionar para aplanar la curva. Y Marisol, si me dejas agregar nada más algo también, que hubo cierta corresponsabilidad de personas que llegaron de España principalmente y de Italia, que Italia en algún momento fue el epicentro. Y no guardaron la cuarentena. En Europa.
no guardaron la cuarentena, hubo reuniones de bienvenida, hubo cenas, hubo matrimonios, y eso pasó mucho. Esto tiene que ser un compromiso de todos. Desde aquí, Juan Carlos, un abrazo Correcto. solidario, un cariño para todos ustedes los ecuatorianos, y nos vamos a comunicar en los próximos días de todas maneras. Muchas gracias. Seguro. A Juan Carlos Jaizpruga, periodista de Ecuavisa.